Muy buenos días a todos, Dios les bendiga a todo el pueblo de Dios y a todos aquellos que no lo son también, porque Dios extiende su misericordia aún para aquellos que no le conocen y te da la oportunidad de, aceptando al Señor Jesucristo, ser parte de este pueblo llamado por Dios y ser llamado hijo de Dios. Te da una identidad la cual después debes mantener y debes de preservar a toda costa, sabiendo que el Espíritu Santo Dios te ayuda a levantarte cada mañana y a seguir adelante. Pues en el día de hoy tenemos un tema que es bastante controversial. Lo ha sido desde hace muchos años y hoy en día toma una fuerza bastante grande e incluso es motivo de mucha polémica dentro del pueblo cristiano e incluso también ha generado divisiones no solamente de criterios, sino también de posicionamiento. Y estamos hablando del pueblo de Israel, su religión y su política. ¿Es la ideología base o parte del pueblo de Israel? ¿Está el pueblo de Israel actuando conforme al propósito de Dios? ¿O simplemente se han desviado del camino de Dios a tal punto de que han adoptado la ideología como parte de su pensamiento y han unido una cosa y otra y están tratando de llevar un proyecto humano más que un proyecto de Dios? Se los dejo a ustedes respondan según usted entienda. Y vamos a hablar aquí acerca de religión e ideología en el pueblo de Israel. La religión hebrea, que la conocemos porque la estudiamos cuando leemos la Biblia, parte de esa religión hebrea está reflejada en las Escrituras. Conocemos el propósito de Dios, conocemos la benevolencia de Dios, la elección de Dios y hemos estudiado y hemos leído al respecto. Ahora existen otros libros que tienen los judíos que nosotros no tenemos, pero bueno, de nosotros la Biblia conocemos que ellos no reconocen al Mesías. Sin embargo, entendemos que los pactos y las promesas, según dice la palabra, son para ellos. Ahora, ¿está el pueblo judío dentro del propósito de Dios actualmente? ¿Está actuando conforme dice la palabra acerca de su actitud ante el prójimo, ante otras naciones? Les dejo la pregunta y vamos entonces a entrar en el tema que nos toca hoy. El sionismo como ideología y el judaísmo como religión. ¿Están ambos unidos o existe una separación de ambos y permite que el pueblo de Dios, ese pueblo fervoroso, ese pueblo de la fe, ese pueblo llamado a cumplir una misión, pueda seguir en pos de ella? Vamos a analizar qué religión, qué es ideología y si estos están unidos o no. Y saquemos después conclusiones según entendamos para no crear ningún tipo de diferencia, ningún tipo de, sabiendo que es un tema bastante peleagudo, ningún tipo de situación, sino más bien que nosotros reflexionemos en cuanto a la palabra, en cuanto a las situaciones que se están dando, si se están dando las profecías bíblicas para que se cumpla la llegada de la segunda venida de Cristo, la llegada de la redención del pueblo de Israel, o si este se ha apartado de su propósito. Muy bien, vamos allá. Sionismo y su influencia en la comunidad judía. Vamos a ver qué es el sionismo, que es un movimiento político nacionalista que surge a finales del siglo XIX, aproximadamente por el año 1947, cuando se intentaba buscar un hogar para el pueblo judío. Sabemos lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial, conocemos cómo el pueblo judío ha estado disperso a través de la historia por muchas naciones del mundo. Y después de esta situación que se dio, terminada la Segunda Guerra Mundial, e incluso antes, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, se necesitaba un lugar para que este pueblo tuviese allí su merecido descanso, un pueblo donde desarrollar su vida, donde desarrollar su fe. Y surge entonces este movimiento con esa finalidad: buscar un hogar nacional para los judíos. Theodor Herzl, que es el máximo representante de esta ideología sionista, planteaba buscar ese lugar y crear una nación judía.
surge un contexto de antisemitismo total en Europa, ya lo habíamos hablado, y ya sabemos todo lo que aconteció en ese tiempo, y por tanto había que proteger a ese pueblo. Ahora, ¿cuál es el origen y desarrollo del sionismo? Dijimos que surge en el siglo XIX, donde la publicación en ese tiempo, en el 1896, una publicación que se llama El Estado Judío, propone la creación de un Estado judío. O sea, ya no era un lugar de asentamiento, era un Estado que representase a estas personas. Y entre los años 1900 y 1948, grandes oleadas de judíos van hacia Palestina. Terminada la Segunda Guerra Mundial, e incluso antes, muchos judíos emigran a Palestina teniendo en mente todo lo que Dios les había propuesto, todo lo que Dios les había prometido, y huyendo de aquella sociedad europea que había sido fuerte con ellos, había sido a tal extremo violenta con ellos, van y emigran hacia Palestina. En el año 1917 se realiza la declaración de Balfour, o sea, donde Gran Bretaña apoya la creación de un hogar nacional judío. Y todo lo acaecido en el Holocausto reforzó la urgencia de ese Estado judío, y en 1948 se crea el Estado de Israel. Es decir, que hay toda una secuencia de eventos en la historia que hace que este Estado judío comience su génesis, comience a crearse como hogar del pueblo hebreo. Ahora bien, vemos a Theodor Herzl y a un grupo de personas hebreas abogando por una nación, abogando por un espacio, por una comunidad, por un pueblo, sobre las bases de un nacionalismo, sobre las bases de una ideología política, de crear una nación israelí, que es válido crear una nación donde viviesen los judíos, pero la ideología comienza a tomar fuerza, comienza a tomar derroteros y comienza a influenciar también a ciertos sectores del judaísmo ortodoxo. Ahora, debemos entender que el sionismo es la base ideológica oficial del Estado de Israel. O sea, es un conglomerado de propuestas, un conglomerado de objetivos que se propone influenciar en esta nación. Es la base ideológica. Entonces existe un sionismo secular, un sionismo que ve al Estado como proyecto nacional, y existe un sionismo religioso que enfatiza el papel sagrado de la tierra. Y ya aquí nos damos cuenta, cuando hablamos de sionismo secular, que surge en mentes, aunque judíos eran seculares, y fue un proyecto secular, y vemos también este sionismo religioso. O sea, ya vemos cómo existe un énfasis en el papel sagrado de la tierra, que es real. La tierra es una tierra sagrada, pero que esta ideología va a ir permeando, y vamos a verlo después, algunos grupos ortodoxos de la fe judía. Además, como ideología al fin, como forma de extender su manera de pensar y actuar, el sionismo influye en todo. Influye en la educación, influye en la cultura, en las festividades, en la memoria histórica, en el servicio militar, en la forma de tú hacer tu día a día, puesto que es la cultura, es la política nacional del pueblo de Israel. Y realmente así, el sionismo necesita de los creyentes, necesita de aquellos que profesan la fe, puesto que el Estado en sí es un Estado fundado sobre la fe en Dios. Entonces se crean varios grupos, unos más afines que otros,
influenciados por estas tendencias, por esta ideología sionista, por esta forma de actuar del Estado. Tenemos primero a los judíos nacional religiosos que convivan el judaísmo todos con el proceso nacional, y ya habíamos hablado algo al respecto sobre eso. En el retorno a Israel como parte del plan divino y una etapa del proceso mesiánico. Ellos consideran, bueno, nosotros regresamos aquí porque sí está escrito, es cierto que el pueblo se iba a unir, Dios los iba a juntar, y nosotros regresamos aquí como una etapa de ese proceso, de las etapas que puede tener este proceso. Y los rabinos, como Abraham Kook, un ejemplo que se pone de este rabino, hay otros, lo consideran un proceso espiritual guiado por Dios, incluso a través de manos seculares. Y si bien es cierto que Dios actúa a veces utilizando a cualquier persona, tenga la ideología o el pensamiento que tenga para beneficiar a su pueblo, el tema que nos toca es cómo, de una manera muy sagaz, de una manera muy inteligente, vemos en estos judíos nacional religiosos combinar ese proyecto nacional con la religión hebrea y realmente no se apartan del plan de Dios. Ese es este grupo. Ahora hay otros grupos, como por ejemplo los heredíes, que en un inicio rechazaron este plan. Es un grupo ultraortodoxo que en un inicio rechaza este plan de hogar, de política, de ideología de Israel. Este plan ideológico lo rechaza y se oponían por varias razones. Voy a mencionar dos. Primero, creen que solo el Mesías puede restaurar el Estado judío. Ellos decían, no, el hombre no tiene nada que ver con esto, ni Dios va a utilizar el hombre. Dios, en su total soberanía, cuando envía al Mesías, que ellos están esperando, va a restaurar la nación de Israel. No hace falta la intervención del hombre para nada. Ese es uno de sus postulados, y el otro es que ven al sionismo como un movimiento laico que debilita la autoridad religiosa. Al hombre interceder y querer restaurar un Estado y querer llevar adelante los planes de Dios, ellos ven que este movimiento, que es laico, que no es religioso, creando este Estado nacional con toda esta ideología, lo que hace es debilitar la autoridad de Dios. Los heredíes en un principio creían en esto y no estaban muy de acuerdo con la ideología sionista, pero después se adhieren a la ideología sionista. Después pasan a formar parte de este grupo. Y tenemos también el grupo Naturei Karta, que lo rechaza abiertamente. Este grupo, el Naturei Karta, dice, no tenemos nada que ver con un proyecto nacional, con lo que los hombres propongan, con la ideología de los hombres, con la política de los hombres, con lo que los hombres quieran pensar. Nosotros esperamos en el Mesías. El Mesías tiene el control, Dios tiene el control de todo. Dios va a quitar a quien tenga que quitar, poner a quien tenga que poner, y va a restaurar la nación de Israel de una vez para siempre, de un momento, sin intercesión en ningún tipo, y por tanto no lo aceptamos. No tenemos nada que ver con esta ideología nacional. Como vemos, hay diferentes grupos, unos más radicales, otros menos radicales, que pugnan, ¿no? O por decirlo de alguna manera, se contraponen en cuanto a esto y se influencian más o menos, o no permiten ninguna influencia de la ideología sionista. Ahora, con el tiempo, muchos heredíes, como ya les dije, cambiaron de posición. Eso sucede porque, ¿qué pasa? Tú estás en un sistema, estás en una organización, por decirlo de alguna manera, nacional, donde existe una fuerza política fuerte. Recordar siempre que las naciones que tienen sus ideologías, y todas las tienen, bien, desarrollan todo un nivel de propaganda y todo un nivel de influencia, incluso sobre las religiones, sobre las creencias, etc.
a un punto que muchas de ellas no resisten esta presión y dicen, bueno, yo soy parte de este proceso, me voy a incluir. Y otros dicen, bueno, yo voy a pagar un precio por no incluirme, me voy a mantener aislado. Ahora bien, esto ha generado tensiones entre identidad religiosa y proyecto nacional moderno. Es decir, yo soy religioso, yo espero en el Mesías, yo espero en Dios. Dios lo cambia todo de un momento para otro. No tengo por qué creer en un proyecto secular. Sin embargo, otros dicen, no, este proyecto secular es parte del proceso de Dios para llevarnos a nosotros a recibir al Mesías. Y hablando del Mesías, les voy a contar estuve viendo un video sobre una posición de un judío ortodoxo de esta parte de los judíos nacional religiosos. Él dice que Dios, el Mesías va a venir a restaurar a Israel. ¿Con qué propósito? El Mesías lo va a levantar como una gran nación, la nación más grande del mundo. Y el Mesías va a poner a disposición de cada hebreo, a disposición de cada judío, más de 1.000 o 2.000 esclavos para que trabajen para ellos. ¿Quiénes van a ser estos esclavos? Los que creen en otras religiones, los cristianos, los hindúes, todos los que creen en otras religiones van a ser esclavos de estas personas. Esa es la posición de esta persona que yo escuché, que es un judío ortodoxo, y puede ser la posición de algunos cientos, no de todos. Escuché también otra posición que decía que como Dios los ampara y Dios los guarda, ellos tienen total y plena autoridad para hacer lo que a ellos les plazca. Ellos pueden lo mismo deshacerse de una ciudad que deshacerse de miles y miles de vidas humanas, porque Dios está cumpliendo su propósito. Y escuché ayer mismo otro video de otro judío que dice que él no concuerda con cosas que suceden a veces con otras naciones, porque el pueblo de Israel está llamado a cumplir un propósito, pero tiene que ceñirse al propósito de Dios y a lo que Dios dice en su escritura en cuanto al trato con los extranjeros, y que en vez de crear esos conflictos, lo que debe crear es un programa de convivencia nacional, aún sabiendo que existen grupos rivales fuertes que les atacan. Entonces, como ven, escuchando estos comentarios de estas diferentes tendencias, te das cuenta de la polarización, de la diferencia que existe de criterios en cuanto al Estado judío y en cuanto a la ideología del pueblo de Israel. Ahora, el sionismo influye, ya como les dije, en muchos aspectos de la sociedad. Y hay un aspecto que es esencial, antiguo, conflictivo, difícil, que es el conflicto territorial. Para el sionismo religioso, ciertos territorios como Cisjordania, Samaria, tienen un significado bíblico profundo. Es decir, hay un plan de Dios para que ellos vayan allí y Dios le va a otorgar o le otorgó la tierra prometida. Por tanto, los sionistas entienden que estas tierras les pertenecen de por sí y que ellos deben cumplir con el plan de Dios y hacer lo que deban hacer. Y esto impulsa a asentamientos, ya los conocemos, lo oímos a cada rato, asentamientos, y genera tensiones políticas internas y externas. Es decir, a la vez que tú elaboras una política de este tipo, tienes que desplazar a otros para ocupar tu espacio. Entonces, esas personas a las cuales tú vas a desplazar tienen una reacción ante tu posición. Es difícil hablar de estos temas y tratar de mantener una posición en que nadie se sienta ofendido, en que nadie se sienta tal vez maltratado o tratado de una manera no correcta. Y el objetivo del video es la interferencia o la unificación o no de la ideología
y la religión. Por tanto, estos temas los tocamos, pero no vamos más allá, porque si no traería una serie de debates, de conflictos, que no es el objetivo, y tal vez más adelante podamos hablar un poco más de eso. Ahora, consecuencias actuales del sionismo, porque existieron consecuencias cuando se fundó y existen consecuencias actuales, aunque el mundo ha cambiado. El mundo es diferente, la mentalidad de la persona es diferente, ya las comunicaciones de un lugar a otro son rápidas, en instantes, en segundos te comunica y conoces hechos que tal vez en otro tiempo te hubiese tardado años, días, meses en conocer. Y las personas ven de ahí en un momento en su televisor, en su teléfono, el día a día de una situación que se ha desarrollado a través del tiempo y lo que está aconteciendo en ese momento. Entonces, las consecuencias del sionismo actualmente. En lo interno ha aumentado el debate y la rivalidad entre seculares, religiosos e incluso entre los mismos religiosos con diferentes posiciones. Y muestra una visión diferente del Estado entre los moderados, los que se oponen y los ultra ortodoxos. Ahora, la relación con los vecinos, la relación con el pueblo palestino y los pueblos de Cisjordania y de estos lugares que ya estaban allí cuando llegaron los israelíes la primera vez, en la Biblia aparece. Surgen conflictos, surgen guerras, surgen luchas. Ellos poseen la tierra, Dios les da la tierra. Pero actualmente existe un conflicto grande con los palestinos, porque el sionismo y su ideología es central en el conflicto israelo-palestino. O sea, lo que se mueve allí es ideología. Para algunos es un movimiento de liberación nacional y para otros un proceso de desplazamiento y ocupación. O sea, los que defienden que Dios tiene el control, los que defienden que Dios en un momento va a intervenir a favor de su pueblo y todo lo va a cambiar, los que defienden que el Mesías vendrá y todo lo pondrá en su lugar, se contraponen a aquellos que dicen, no, hay que tomar el lugar, desplazar a esas personas, no sé dónde las vamos a poner, pero hay que desplazarlas y ocupar ese espacio. De ahí que este señor, que rabino, que yo escuché ayer, hablaba de no, tenemos que crear un sistema, una forma de convivencia con aquellos que estaban viviendo allí. Entonces, cuando baja la palabra, ¿cómo tratar al extranjero? ¿Qué hacer con aquel que es diferente a mí, pero que está en la tierra que Dios me prometió? Y creo que, según estuve buscando, no hay ninguna alusión a que tú tengas que usar la violencia a tal forma que a veces tenga que hacer desaparecer a las personas para ocupar ese espacio. Entonces ahí vamos a entrar en un análisis bíblico, que tal vez lo hagamos en otro momento. ¿Cómo tratar al extranjero? ¿Cómo tratar a aquel que es Estado? ¿Cómo tratar a aquel que se ha vuelto mi enemigo? Tal vez porque yo no le guste, porque yo soy un pueblo que siempre he sido marginado, martirizado y quiero ocupar ese espacio. O tal vez por una respuesta a mi violencia. Entonces, teniendo en cuenta también que existen grupos radicales islamistas que no tienen piedad, no tienen compasión, todo lo que le huela a israelí es maldito, todo lo que le huela a israelí debe desaparecer y actúan en consecuencia y hacen cosas atroces, lo sabemos, lo reconocemos. No es el tema, pero hay que reconocerlo, no podemos decir que se han movido en un espacio sin ningún tipo de problema el pueblo israelí y los israelitas. Existen estos grupos, pero bueno, existen estas diferencias de opinión entre los israelíes. Ahora bien, muchos judíos critican este proyecto que no siempre representa a todo el pueblo judío. Es decir, es un proyecto nacional, como vemos, con casi religioso nacional,
en parte, aunque hay parte que no lo asimilen, y es criticado por muchos judíos que dicen que no es necesaria esta situación. Entonces, para concluir, el sionismo nació como un proyecto nacional para proteger al pueblo judío, para darle un albergue, un hogar a todos aquellos que fueron marginados por parte de la sociedad europea en su momento. Y no solamente cuando el holocausto, antes del holocausto, el judío era mal visto. Recuerdo haber visto un documental acerca de la Primera Guerra Mundial, cómo se creó todo un programa antisemita, toda una divulgación de lo que era un judío. Eran caricaturas grotescas de lo que era un judío. Eran malos, eran perversos, era lo peor que existía en ese tiempo, durante la Primera Guerra Mundial e incluso antes. Pero bueno, utilizando la prensa que ya existía, tú veías las caricaturas, ¿no?, de cómo representaban al judío, un hombre feo, un hombre grotesco, un hombre avaricioso. Y esto hizo crear en la población de aquel tiempo, cercana a la Alemania, todavía no había llegado la Segunda Guerra Mundial, nada que ver todavía con la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 1917, que fue la Primera Guerra Mundial. Ya existía este tipo de patrón, que no solo quedó en Alemania, se extendió por toda Europa. Y a veces pensamos que la civilizada Europa que cometió esa gran matanza cuando las cruzadas y permitió también el uso de la Inquisición y la Iglesia Católica envuelta en todos estos crímenes, pensamos que esa civilizada Europa en parte colaboró con que el judío fuese renegado, relegado, excluido, marginado. Y entonces hoy se levanta con posiciones políticas diversas al respecto. Entonces el sionismo no es una posición única. En él existen ideas seculares y existen ideas profundamente religiosas. Espero que usted haya sacado sus conclusiones, o si no, bueno, busque al respecto. Estos temas son verdaderamente polémicos porque no estamos hablando de un tema que pasa hoy ya y no pasa, no, pasa hoy, se pasó hace decenas de años y sigue ocurriendo, porque allí en Israel, para muchos cristianos, está el reloj profético de Dios, para otros no, para otros el Israel fue Cristo y que ya vino a redimirnos, y eso es tema para otro video.